Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy les voy a enseñar cómo instalar de cero todo para poder jugar desde USB en su PlayStation 2. Para eso van a necesitar una computadora que tenga una grabadora de DVDs. Después un DVD virgen, una memory card. No importa si es original o no, con este tutorial van a poder instalar en todas las memorias. Después, PlayStation 2, modelo Slim que esté chipeada. Puede ser cualquier modelo. La Slim, la Ultra Slim, la que ustedes quieran. Con eso vamos a poder instalarlo. Como primer paso te vas a la descripción del video y vas a bajarte el pack de Free Mac Boot PS2. Ese es un archivo comprimido donde tenemos todo lo que necesitamos. Una vez que lo tenemos, botón derecho, extraer aquí. Yo ya lo hice, acá tengo la carpeta. La abrimos y vamos a tener 6 carpetas diferentes. Dentro de esas 6 carpetas te las menciono rápidamente. Carpeta número 1, vamos a tener el archivo para poder grabar la imagen que tenemos en la carpeta número 2. Esa imagen es del U-Launch que nos va a servir para gestionar los archivos. Después, la carpeta número 3 es donde nosotros vamos a instalar el Free Mac Boot dentro de la memory card. Número 4 nos va a servir para formatear el pendrive o el disco rígido en formato FAT32 cuando este es superior a 32 GB o 32 GB. Luego el punto 5 nos va a servir para pasar juegos al pendrive o al disco rígido. Eso te lo voy a explicar en el video, te dejo el link en la descripción. Y el punto 6 lo vamos a usar solo si es necesario para defragmentar un disco rígido o un pendrive. Así que bueno, comencemos. Abrimos la carpeta número 1 y instalamos el programa que tenemos ahí. Damos a Next, aceptamos términos y condiciones, Next, 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 todo siguiente y esperamos a que finalice la instalación. Ponemos que sí, finalizar. Ahora vamos atrás, abrimos la carpeta número 2, apretamos el botón derecho del mouse sobre el archivo, vamos donde dice abrir con IMG Burn. Una vez que hacemos eso nos va a abrir automáticamente el programa. En el caso de que no tengamos esa opción, abrimos el programa, apretamos acá donde dice Source y buscamos la imagen, ¿sí? En este caso está en la carpeta número 2. Ponemos abrir y lo abre. Luego en destino seleccionamos la grabadora, donde dentro de esa grabadora vamos a poner el DVD virgen. Una vez que ponemos el DVD virgen nos va a habilitar este botón que es para comenzar con la grabación. Pero primero vamos a cliquear esta casilla de verificación y donde dice Bright Speed lo ponemos en 4x. Número de copias 1. Una vez que hacemos eso, apretamos acá y va a comenzar la grabación. Una vez finalizado el proceso de grabación, retiramos el DVD de la grabadora, cerramos el programa y vamos a la carpeta número 3. Ahora, esta carpeta vamos a tener dentro de esa carpeta 5 carpetas. Esas carpetas, en realidad la carpeta número 3 entera la tenemos que pasar a un pendrive. Así que vamos a conectar un pendrive en la computadora. Con el pendrive conectado, vamos sobre la unidad, botón derecho, formatear y sistema de archivos FAT32, ¿sí? Para que lo reconozca la Play 2. Iniciamos, ponemos aceptar y va a proceder con el formateo. Una vez finalizado, aceptamos, cerremos cuadro de diálogo y
la carpeta número 3, esta, la vamos a pasar adentro de la memoria que acabamos de formatear. Lo pasamos. Ahí se pasó. Una vez que se pasó, vamos a conectar el pendrive a la Play 2, la memory card que compramos nueva y vamos a poner el disco que acabamos de grabar dentro de la Play 2. Como pueden ver, tenemos el menú tradicional de lo que es la PlayStation 2. No tiene nada instalado. ¿Ven? Ahí está. Lo que vamos a hacer es conectar la memory card, que está virgen, no importa si es original o no, en el primer puerto, el de la izquierda. Luego el pendrive, que acabamos de pasarle la carpeta número 3, lo ponemos en el puerto USB más cercano al botón Power. Y por último, el DVD que acabamos de grabar con el U-Launch ELF, lo ponemos dentro de la lectora y cerramos la tapa. Y esperamos a que lea el DVD y nos ejecute el programa. Una vez que inicia el programa, el U-Launch ELF, si vemos acá nos dice que apretemos triángulo para comenzar a utilizar el gestor de archivos. Una vez que hacemos eso nos va a mostrar la memory card, el disco rígido, pendrive, etc. Lo que nosotros tenemos que hacer es pasar los archivos del pendrive a la memory card. Así que vamos donde dice más, ingresamos con X, luego entramos dentro de la carpeta número 3, FreeMac Boot, y vamos a tener las carpetas que tenemos que pasar a la memory card. Para eso vamos a apretar cuadrado, ¿sí? Van a ver que aparecieron todos asteriscos, ¿sí? Todos estos de acá. Apretamos lo que es R1 y nos va a desglosar un menú donde apretamos sobre copiar. Luego con triángulo vamos para atrás hasta la raíz y seleccionamos la MC0, que es la Memory Card 0. Entramos ahí y vamos a tener que apretar R1 y apretamos donde dice paste. Una vez que hacemos eso va a proceder a copiar todos los archivos que acabamos de copiar, o sea, va a pegar todos los archivos que acabamos de copiar del pendrive. Una vez que termina de copiar, nos van a aparecer todas las carpetas, ¿sí? Ahora lo que hacemos es apagamos la máquina. Sacamos el DVD. Sacamos el pendrive. Y vamos a encender la consola solamente con la memory card colocada. Ya teniendo instalado el FreeMac Book en la memory card, tenemos 4 formas de iniciarlo, ¿sí? La primera puede variar entre el triángulo y el R1, ¿sí? Dependiendo del chip que nosotros tengamos instalado. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a mantener apretado el botón triángulo, ¿sí? Prendemos la consola y lo seguimos manteniendo apretado. En algunos casos, con eso ya inicia. Si no lo hace, como en este caso, apagamos la consola. Y hacemos lo mismo pero con el R1. Mantenemos apretado R1 y prendemos la consola. Y lo seguimos manteniendo. Si nos dice FreeMac Boot, quiere decir que esta consola ya inicia, bootea desde la memory card con el R1, ¿sí? Por el tipo de chip que tiene. ¿Ven? Ahí ya nos muestra el menú modificado. Otra opción sería, en este caso tengo chip matrix, ¿sí? Así que voy a entrar con círculo y triángulo, mantengo apretado y nos va a mostrar el menú del chip. Vamos a donde dice Boot Mode y lo modificamos hasta donde dice Dev 1. Luego para guardar la configuración apretamos el botón Start. Cuidado porque hay algunos chip matrix que por más que modifiquemos el menú, al apretar Start no se guardan las modificaciones. En este caso sí.
Se guardó y nos dice que apretemos el botón reset para que se guarden todos los cambios. Una vez que lo hacemos, nosotros ya lo configuramos para no tener que tocar nada y que automáticamente encienda, ejecute el FreeMAC Boot, ¿sí? Eso es porque lo configuré en el chip, así que ahí lo hizo directo. Y la cuarta opción, en el caso de que no lo hagamos ni con triángulo, ni con R1, ni con la configuración del chip, como es así. Inicia normal la Play y vamos a tener la memory card. Apretamos X sobre la memory card y vamos a tener un par de iconos. Donde está la luz, apretamos círculo. Apretamos círculo de nuevo y ahí se va a ejecutar el FreeMAC Boot. ¿Ven? Ahí está. De acá lo que vamos a empezar a usar para poder jugar es el OpenPC2 Loader, ¿sí? Así que en el videito que les dejo en la descripción les explico cómo pasar, cómo formatear, cómo pasar todos los juegos a un pendrive o un disco rígido. Les dejo el link en la descripción. No olviden dejarme su like, compartir, dejarme sus comentarios, suscribirse, todo. Les mando un abrazo grande.